Mateo capítulo 6, versículo 25 al versículo 34. Y dice la palabra de Dios: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, oramos en esta mañana, en esta noche, para darte infinitas gracias por tu cuidado, tu amor, tu misericordia, tu verdad, tu bondad. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra viva y eficaz. Tu palabra que es el alimento, es el sustento para nuestras vidas. Tal cual el salmista David decía, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O como también lo dijo alguna vez, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias te damos porque tenemos tu palabra. Queremos amar cada día tu palabra y que tu palabra alumbre nuestro camino, nuestra vida. Te pido, Señor, para que en esta noche tu palabra nos aliente, trayéndonos fortaleza. Y dame las palabras que debo utilizar en esta noche para hablar como debo hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo en una generación que está marcada por la ansiedad. Y nunca antes habíamos tenido tanta tecnología, tanta información y tantos recursos. Y sin embargo nunca habíamos visto tantos niveles tan altos de preocupación, de depresión y temor. Niveles elevadísimos de ansiedad, preocupación, depresión, temor. Los expertos hablan de crisis de salud mental y pues algunos estudios recientes, como los expuestos en el libro La generación ansiosa, señalan que la hiperconectividad digital ha alterado el desarrollo emocional de los jóvenes, incrementando los niveles de ansiedad, particularmente en mujeres adolescentes, debido a la comparación constante y la presión social. Por ejemplo, ¿cómo se siente usted cuando se le pierde el celular? ¿Cómo se siente cuando se le pierde el celular? Y que se le pierde por 10 minutos en la casa. Usted sabe que está en la casa el celular. O sea, no se lo han robado, no se le ha caído en la calle, no. Usted sabe que está en la casa, pero se perdió. ¿Cómo se siente? ¿Qué empieza a hacer?
y puede parar las actividades que está realizando como el desayuno o el almuerzo, la cena, algún aseo, alguna actividad importante por buscar ¿qué? El celular. La hiperconectividad digital lo que está haciendo es que nos altera. ¿Y qué si se pierde? Hablamos del celular, ¿no? ¿Qué si se pierde? ¿Han visto la reacción de los jóvenes cuando el celular se pierde? Se pierde. O que llegan al colegio y el celular se quedó en la casa. Piden permiso o se devuelven o llaman con el celular de algún amigo al familiar para que le traiga el celular hasta el colegio. Eso por hablar del celular, porque hay otros elementos que han alterado los niveles de preocupación, depresión y temor. Pero cuando se trata de este tema de la ansiedad, pues no queremos solamente quedarnos con definiciones psicológicas con las cuales pues no estoy en desacuerdo, ¿sí? Sino más bien queremos escuchar la voz del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar en esta noche acerca de cuál es la respuesta bíblica, ojo, la respuesta bíblica a la ansiedad. Porque hay muchas respuestas. Usted puede buscar en internet muchas respuestas a la ansiedad, pero ¿qué dice la palabra? ¿Será que la palabra tiene definiciones acerca de ansiedad, de preocupación, de afán, de depresión, de temor, de estrés? Todas las enfermedades de moda, ¿será que la palabra de Dios tiene explicaciones para cada una de estas, valga decir, enfermedades que son de moda? Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, aquí en este capítulo 6, que hace parte del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo aborda directamente un tema que es el tema de la ansiedad. ¿Y cómo lo aborda el Señor Jesucristo? Como un terapeuta moderno. ¿Sí? No lo hace como un terapeuta moderno, sino lo hace como un rey soberano, diferente. El terapeuta, entonces, valga decir, hace terapia. ¿Sí? Hace terapia. Diga esto, camine de esta manera, lea esto, grite en tal parte, estire los brazos. Terapia, terapia, terapia. Pero el Señor nos va a mostrar aquí en este texto de Mateo 6, del 25 al 34, como Rey soberano, cómo Él aborda este tema. La palabra que aparece aquí en estos versículos para hablar de ansiedad es afanarse. Afanarse. Es una palabra que viene de un griego que es merimnao, que significa estar dividido internamente, estar fragmentado por dentro. Entonces, la ansiedad no es solamente preocupación, sino que es un corazón como partido entre la confianza en Dios y el temor a las circunstancias. Un corazón partido, fragmentado entre lo que significa confiar en Dios y el temor a las circunstancias. Entonces la pregunta es, ¿cómo responde el Señor Jesucristo a la ansiedad de su pueblo cristiano? ¿Qué dice Él? Bueno, primero, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Primero, una prohibición, y llamémoslo así, una prohibición divina. ¿Cuál es? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué es afán? ¿Ha estado usted afanado? ¿Qué le afana? ¿Qué le afana? Pues ahí el Señor nombra algunos aspectos que afanan: comida, bebida, vestido.
¿Qué de nuestra vida en estos días de calor si no tenemos bebida? Usted puede pasar todo un día sin tomar líquido, o sea, sin tomar agua. O toma, pero no en tantas cantidades. Pero solamente es usted enterarse que no hay agua en la casa y le empieza a dar más sed. Y se empieza a afanar. Y pues depende del nivel de afán, entonces ¿usted qué hace? Pues va y compra una bolsa de agua grande y la tiene ahí. Pero dése cuenta que la compra y ¿cuántos vasos se toma? Solo uno. No se toma ni la bolsa, nada, no, solo uno y la deja allá. Y ya con eso, calma. El afán habla de una preocupación excesiva. El afán me habla de una preocupación o preocupaciones excesivas. No está diciendo la palabra de Dios que no me preocupo. Sí me preocupo. Sí me afano. Pero Él está diciendo, no os afanéis. ¿Por qué no os afanéis? ¿Por qué? No os afanéis porque el afán desplaza la confianza en la providencia de Dios. Me afano, entonces hago a un lado lo que Dios dice. Me afano y entonces el afán surge de un corazón que olvida que tiene un Padre Celestial. Me afano y entonces el afán prioriza lo temporal sobre el reino de Dios. Y eso es lo que habla el Sermón del Monte. ¿Acerca de qué? Del reino de Dios, la constitución del reino de Dios. Y en la constitución del reino de Dios, además de las bienaventuranzas y otras enseñanzas, como las que van aquí en el capítulo 6, es, por tanto os digo, no os afanéis. No es una sugerencia. El texto no nos está sugiriendo. ¿Qué hay aquí? Es un mandato, es un verbo que está en imperativo. Y cuando los verbos están en imperativo, en nuestro español, en la Biblia, entonces son órdenes. Entonces Jesús no está diciendo acá, intenten no preocuparse. Él no está diciendo eso. Hagan lo posible por no preocuparse. No, Él está diciendo, no vivan en un estado continuo de ansiedad. Ahora, Él sabía que iba a venir ansiedad a nosotros. Y si tuviéramos más tiempo, necesitaríamos un día. Podríamos mirar cómo personajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento pasaron por épocas de ansiedad, de depresión, de preocupación y las diferentes respuestas que ellos tuvieron a ello. No nos está sugiriendo, sino nos está mandando. No vivan en un estado continuo de ansiedad. Ahora, podemos notar el contexto inmediato en el versículo 24. Veamos el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Y en este contexto del versículo 24 Jesús está diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, escúchelo bien, que la ansiedad está conectada con la lealtad de nuestro corazón. Es decir, que cuando el corazón está dividido, fragmentado, partido, la mente se inquieta. ¿En qué se divide? En lo que dije hace un momento, entre la confianza en Dios y el temor a las consecuencias que me pueden venir por no tener bebida, por no tener comida, por no tener vestido o por no tener alguna otra necesidad sentida. Por eso aparece el texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Es por eso que aparecen textos como este. Vamos a leerlo. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 y versículo 7 dice, por nada estéis afanosos. Pero como nos vamos a afanar, entonces ahí hay un sino. Ese es un conector. Sino sean, no es si quiero, sean
sean ¿qué? Conocidas vuestras peticiones. ¿Cuáles peticiones? ¿Cuáles peticiones? Esas que me causan ansiedad, preocupación, depresión, estrés. Todas son peticiones. ¿Usted ora por qué? Cuando el trabajo, el dinero, una deuda, la salud, dificultad en el hogar, con el vecino, una evaluación en el colegio, un trabajo en la universidad, pasar una hoja de vida. Esas son peticiones y en un momento dado se colocan ¿en qué? Nos llevan a tener un corazón dividido entre lo que es confianza en el Señor y lo que es el temor por las consecuencias que me han de venir tal vez si esa situación no se da. Es decir, si al pasar la hoja de vida no me reciben. O si me despiden ya teniendo un trabajo. Entonces el texto dice, por nada estéis ¿qué? Afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La ansiedad está conectada con la lealtad del corazón. Vea lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros. ¿Y por qué vuestros corazones? Porque es ahí donde es el centro de las emociones y la ansiedad es una manifestación emocional. Entonces, ¿cómo la manifiesto? ¿Cómo la manifiesto? Buscando, más adelante lo vamos a leer, buscando por mí mismo, por mi cuenta, la solución a eso que entre comillas se está escapando de mis manos. Entonces, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, la base de las emociones y los sentimientos, y vuestros ¿qué? Pensamientos. ¿En dónde los guardará? En Cristo Jesús. La preocupación constante. Escúcheme bien. No que no nos debemos preocupar. Claro que nos preocupa lo que hemos nombrado. ¿Sí? El trabajo, la simple pérdida del celular, no tener dinero para pagar el recibo de luz o de algún recibo que llegue o una deuda en un banco, en fin, una deuda X, una situación X, produce entonces alteración. La ansiedad está conectada con la lealtad del corazón. Entonces la preocupación constante es una forma práctica de incredulidad. Cuando constantemente estamos preocupados, estamos manifestando incredulidad. No estamos negando a Dios con los labios y diciendo, Señor, yo no creo en ti, tus promesas son mentiras, yo no creo la palabra. Pero lo negamos con las reacciones que tenemos. ¿Me estoy haciendo entender? Las reacciones que tenemos. Cada uno reaccionamos de una manera diferente. ¿Cómo reacciona ante la pérdida del celular? ¿Cómo reacciona ante que su hijo llega a la casa apenas empezando el primer periodo con una evaluación y ya llega con un 0? Usted solamente quiere 100, ¿no? Solo 100. Nuestras reacciones. El que tiene su moto, su carro, ante el automóvil que lo cerró, la otra moto que me sacó. ¿Cómo reacciona usted cuando está usted ahí esperando pasar y viene un taxi y le pega a su automóvil, a su moto? Nosotros no negamos a Dios con los labios, con nuestras palabras, pero lo negamos con nuestras reacciones. Entonces, cuando vivimos dominados por el temor, estamos diciendo funcionalmente, escúcheme bien, Dios no es suficiente para sostenerme. Cuando nos domina el temor, entonces estamos diciendo, Dios no es suficiente para sostenerme. Vamos a leer una escena rápido, por favor. No se distraiga. Éxodo capítulo 16, versículos 17 y 18. Éxodo capítulo 16. Gracias. Éxodo capítulo 16.
A ver, Éxodo capítulo 16, versículos 17 y 18. Vea lo que dice este texto. Éxodo capítulo 16, bueno, 17 al 20. Y en este capítulo 16 van por el desierto y tuvieron hambre. El pueblo de Israel murmura, bueno, y el Señor les provee alimento. Versículo 17 al 20, vea lo que dice. Y los hijos de Israel lo hicieron así. ¿Qué hicieron? Recogieron del maná cada uno según lo que pudiera, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Dice, los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Ahí está el versículo 20. Léalo mentalmente. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Cuando vivimos dominados por el temor, ¿cuál era el temor aquí de los israelitas? El Señor les dio maná. Y entonces les dijo, recojan cada cuánto, para el día, ¿cierto? Lo que vaya a comer, si son 5 en casa, pues para los 5, si son 10, si son 2, bueno, en fin. Y les dice, un gomer por cabeza, o sea, suficiente para cada uno. Se trataba todo el tiempo, cuando usted estudia el Antiguo Testamento y por medio de estas historias, se trataba todo el tiempo de creer lo que Dios decía, fe en lo que Dios decía. Una de las características que enfatizo bastante en un discipulado que tenemos, buen discipulado, es el hombre debe tener fe para agradar a Dios y ser salvo. Esa es la característica que utilizamos aquí en este punto. ¿Qué hicieron ellos? Mas ellos no obedecieron. ¿Por qué no obedecieron? ¿Qué pensaron? ¿Qué pensó el pueblo de Israel? Lo mismo que usted piensa muchas veces y yo pienso y me coloco ansioso, afanado, preocupado, estresado, deprimido, angustiado. ¿Qué? Que Dios de pronto, pues guardemos para mañana porque de pronto Dios se le olvida mandarnos maná. Ese era el temor. Cuando entonces vivimos dominados por el temor, estamos diciendo funcionalmente, Dios no es suficiente para sostenerme. Dios no es suficiente. Esa promesa no sirve. Eso que lo aplique otro. Pero a mí eso no me funciona. A mí me tiene que funcionar es algo que yo pueda hacer. ¿Y qué pudieron hacer los israelitas? Bueno, no recoger solamente para un día, sino recoger ¿para cuándo? Para el otro día. ¿Y qué pasó el otro día cuando se levantaron? ¿Qué pasó? Se dañó. ¿Y por qué se dañó? El Señor permitió que sea a propósito, además. Bueno, y las altas temperaturas, además se llenó de gusanos, hedía ya, no servía para comer. Una prohibición divina. ¿Cuál es la prohibición divina en ese texto de Mateo? No os afanéis. Vamos al segundo aspecto. Versículo 26 al 30. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Segundo aspecto, hay un argumento y el argumento es el argumento de la providencia de Dios. Y aquí en estos versículos del 26 al 30, Jesús desarrolla un argumento lógico y profundamente teológico realmente. Sí. 1, versículo 26, mirad las aves del cielo. ¿Qué hacen ellas? ¿O qué no hacen? No, ¿qué hacen más bien? No siembran, no cosechan, no recogen en graneros, y sin embargo, ¿qué hace vuestro Padre Celestial?
Ah, las alimenta. Observe aquí algo importante en ese versículo. No dice Dios las alimenta, sino que dice vuestro Padre. Ojo, vuestro Padre. No es Dios las alimenta. Sabemos que Dios existe, que es poderoso, pero es el pronombre personal que va allí. Vuestro Padre, vuestro de usted, vuestro suyo. ¿Qué quiere enfatizar aquí? Relación, es su Padre. Dios es su Padre. Y si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, por supuesto que es nuestro Padre gracias a Jesucristo. Vuestro Padre. Entonces, si Dios sostiene criaturas que no llevan su imagen, la pregunta es, ¿no sostendrá a aquellos que han sido redimidos por la sangre de su Hijo? ¿No va a ser capaz de darnos agua o alimento o vestido o alguna otra cosa que necesitemos? Pero por esas cosas nos afanamos, nos preocupamos, nos deprimimos, nos colocamos ansiosos, cargamos con los que están alrededor. Es culpable el esposo, es culpable la esposa, son culpables los hijos, es culpable el vecino, es culpable si estoy haciendo una fila esperando que me den una cita médica o esperando que el médico me llame. Es culpable todo mundo por la manera que nosotros tenemos de reaccionar. No negamos al Señor y sus promesas con los labios, pero nuestra actitud, nuestra reacción, nuestro comportamiento manifiesta incredulidad. Y este es un argumento de menor a mayor, porque la ansiedad surge cuando olvidamos una doctrina que yo creo que eso ya pronto se va a enseñar, la doctrina de la providencia de Dios. Significa que Dios no solo creó al mundo, sino que Él lo gobierna activamente, lo sostiene, lo dirige y que nada se escapa del control soberano de Dios. ¿Se escapa del control soberano de Dios cuando estamos haciendo una fila? ¿Se escapa? Sí o sí, va a llegar a la ventanilla, muy seguramente para que cuando llegue a la ventanilla le digan, esta no era la fila que usted tenía que hacer, pero llega, sí, llega. O para decirle, esta orden no está autorizada. ¿Cierto? Sí, sí le ha pasado. No me diga que no le ha pasado. Pasa. ¿Y cómo reacciono? Después de estar vamos a irnos suave, desde las 6 de la mañana. Y me atendieron a las 10 de la mañana y me digan, no está autorizado, esta no era la fila es esa que está allá. 4 horas más. ¿Cómo reacciono? ¿Será que Dios no está en control de eso? Pero a uno le cuesta. ¿Cierto que cuesta? Y ahora vamos a mirar la comparación entre gentiles y creyentes y nos vamos a dar cuenta cómo nos cuesta. Segundo ejemplo que coloca es considerar los lirios del campo, versículo 28 al 30. No trabajan, no hilan. Y coloca un ejemplo, ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. La hierba del campo hoy es y mañana se quema. Es efímera. Y aún Dios, ¿qué hace? La viste con esplendor. La pregunta es la siguiente, ¿cuánto más cuidará de aquellos por quienes Cristo murió? Entonces, en este punto, segundo punto, ¿qué sería la ansiedad? Porque ya podemos ir tomando más definiciones. Es una falla en nuestra memoria espiritual, olvidando quién es nuestro Padre Celestial. Porque cuando estamos ansiosos nos acordamos que somos creyentes. Nos acordamos que somos hijos de Dios, nos acordamos de los versículos que hemos memorizado, nos acordamos de todos los cultos que he venido un domingo, un jueves, discipulado, campamento, convivencia, pues no sé qué más cosas estará haciendo el pastor Willington, o si quitó algunas cosas más bien, ¿cierto? Sí se acuerda de todo eso cuando usted está deprimido, ansioso, estresado, angustiado. No, no se acuerda. Solamente por allá un hilito de que soy hijo de Dios, pero no quiero pensar en versículos, no me venga a dar sermones, no me diga eso, yo ya sé eso, usted me viene a enseñar a mí. Todo el mundo tiene la culpa.
El esposo, la esposa, los hijos, el vecino, el jefe, compañero de trabajo. La ansiedad es una falla de nuestra memoria espiritual. Cuando olvidamos quién es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces olvidamos en un día quién es nuestro Padre Celestial? En un día, en mediodía, en 3 horas, en 2 horas. Apenas nos levantamos, de momento de levantarme y pararme de la cama al ir al baño, me olvido. Vamos al tercer aspecto acá. Versículo 27 dice lo siguiente. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y este tercer aspecto me habla de la inutilidad de la preocupación. La preocupación no es útil. ¿Sabe qué quiere decir este texto ahí? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Eso de añadir a nuestra estatura un codo, ¿cuánto es un codo? ¿Cuántos centímetros? Entonces uno cree que era estatura. No, es tiempo de vida. En el griego habla más bien de tiempo de vida más que estatura. Entonces, ahora, la preocupación es improductiva, porque la preocupación no me prolonga la vida, porque la preocupación no me resuelve el mañana, porque la preocupación no me controla el futuro. Lo que hace la preocupación es robarme la paz del momento presente. Eso es lo que hace. Y no sáquese de la mente, el diablo me robó. ¿El diablo qué me va a robar? No me roba. Está robando es la manera como yo estoy reaccionando a una situación determinada. Porque la ansiedad, ¿qué me promete? ¿Qué me promete la ansiedad? Control. Pero lo que entrega es agotamiento. Y usted termina ansioso. Y se va a dormir ansioso. Y da vueltas en esa cama. De un lado para otro. Y se arropa. Y abre los ojos. Cualquier ruido. El zancudo. El mosco. El carro. Da vueltas. Y al otro día se levanta. ¿Y cómo se levanta? Ansioso. Y tiene la lista de todo lo que lo tiene ansioso. Claro, es una lista y hay una que ocupa el primer lugar. Eso sí téngalo por seguro. Tal vez es el celular. Se me perdió. La ansiedad promete que yo puedo controlar las cosas. La ansiedad promete que yo las puedo manejar. Y uno cree que uno las puede. Entre más grite, entonces soluciona el problema. Entre más le eche la culpa al esposo, a la esposa, a los hijos, al vecino, a la fila, al carro, a la buceta que no pasó, ¿voy a solucionar el problema? Si me pongo bravo, voy a una cita y pido el taxi tarde, pero quiero llegar a tiempo y le echo la culpa al taxista. ¿Sí ve cómo reaccionamos? Y llegamos y no alcanzamos. Reprogramar. Prioritaria para dentro de 6 días. La ansiedad promete que yo puedo controlar las cosas, pero realmente me mantiene agotado. No me deja dormir. No disfruto el desayuno, no disfruto el almuerzo, no disfruto la cena, no disfruto un cumpleaños, no disfruto estar en familia, no disfruto una salida, no disfruto nada por la ansiedad elevada, por mis reacciones, porque actúo como incrédulo, porque creo que Dios no es capaz. Y esto no es nada mitológico, o sea, la palabra de Dios es real. Vamos al cuarto aspecto. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, aquí hay un contraste entre la manera que tiene un gentil. Gentil era uno que no pertenecía al pueblo de Israel. Ahora nosotros hablemos de uno que no es creyente. La manera que tiene uno que no es creyente de responder ante la ansiedad y el creyente. Los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué buscan los gentiles? ¿Qué busca el que no tiene a Cristo? Pues tener solucionado comida, bebida y vestido. Pero muchas veces nosotros queremos tener solucionado ese tipo. Si tengo ese tipo de cosas, estoy bien.
Si tengo el celular bien, que no se me pierda, que nadie se me enferme, que no me corten la luz así no la pague, que pida tarde el taxi y así vaya tarde, me atiendan, de todo eso estamos pero felices. Eso es lo que busca el que no tiene a Cristo, ¿sí? Que ante la irresponsabilidad, si fuera el caso, entonces nadie le dijera nada a uno. Pero que todo me salga bonito, perfecto. Entonces los gentiles que buscan comida, bebida, vestido, que todo me salga bien, que no tenga ninguna dificultad, que no tenga preocupaciones, estrés, ansiedad, depresión, angustia, todo a pedir de boca. Viven para eso. Eso los maneja, eso los lleva. Todo aquello que nos causa preocupación, ansiedad, depresión, para eso vivimos, en lugar de vivir para el Señor. Pero vivimos para eso. No es que no haya que trabajar, pero vivo para el trabajo. No es que la familia no sea importante, pero me centré en la familia. No es que mi hijo no sea importante, pero me centré en eso. Si en algún momento falta eso, ¿qué pasa? Me desestabilizo. Ya entiende usted por qué hay tanta desestabilidad cuando falta algo material, una persona, una enfermedad, porque el enfoque de nosotros como creyentes es equivocado totalmente. ¿Y la equivocación cómo se manifiesta? Por la reacción. Y usted puede conocerse muchos versículos, pero especialmente estos de no os afanéis, echando toda vuestra ansiedad. Dios es el amparo y fortaleza, y todos los versículos que hablen de colocar estas preocupaciones en las manos de Dios se le olvidan por completo. Ni siquiera se acuerda de ninguno de ellos. Los que no conocen a Dios viven como si todo dependiera de ellos. Pero el creyente debe vivir o vive bajo otra realidad. Dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Dios ya sabe que necesita comida, bebida y vestido. Dios ya sabe que hay una cita médica y que hay una orden por ir a autorizar. Entonces, todo tiene un orden. Vaya y la autoriza. Vaya y la autoriza con tiempo. ¿Ve que todo tiene un orden? Dios ha dicho, sí, no te dejaré, no te desampararé, nada vendrá, y se enfermó, pero no se estaba cuidando. ¿Cómo no se quiere enfermar? El creyente debe vivir bajo otra realidad, reconociendo que todo no depende de él. El Señor sabe lo que necesitamos. Amén. El Señor sabe lo que necesitamos. En todos los campos. No en unos sí, en otros no. En todos los campos. La ansiedad persistente cuestiona implícitamente, está cuestionando la soberanía de Dios. Una ansiedad persistente cuestiona la sabiduría de Dios. Una ansiedad persistente cuestiona la bondad de Dios. Cuando estamos ansiosos y ansiosos, o sea, que persiste. No que no nos coloquemos ansiosos alguna vez. Claro, pero ya es persistente, preocupación persistente, reacciones descontroladas ante situaciones determinadas, y eso persiste y eso no disminuye. Antes todos los días es un nivel más elevado, pues mi actitud está manifestando que no estoy creyendo ni confiando en la soberanía de Dios. O sea, que Dios controla, que Dios sabe. No estoy creyendo ni confiando en la sabiduría de Dios. No, Dios no sabe. Entonces tengo yo que solucionarlo. Tengo yo que ayudarle un poquito a Dios. Porque según algunos dicen, por ahí hay un versículo, yo no sé cómo lo acomodaron. Ayúdate que yo te ayudaré. Sí, sí. ¿Dónde dice? A ver, ¿primera de qué? ¿O segunda de qué? ¿O tercera de dónde? ¿Sí dice eso? Como Dios no sabe, yo sí sé. Como Dios no sabe, ayúdate que yo te ayudaré. Cuando hay una ansiedad persistente, estoy cuestionando implícitamente que Dios es bondadoso. Y eso que nos parece mal a nosotros, a Él le parece bien. Ese dolor a Él le parece bien. Esa situación por la que estamos atravesando a Él le parece bien, que nos va a edificar, que nos va a fortalecer, que nos va a llevar a crecer. Es más, nos va a conformar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Oigan,
En ese contraste entre creyente y gentil, ¿en dónde estamos nosotros? Nos hemos acostumbrado, amados hermanos, a pensar que todo depende de nosotros. Que todo depende de nosotros. Yo lo hago, yo puedo, de esta yo salgo. Pero no estoy pensando que Dios me va a ayudar, no, sino yo salgo. Siempre tenemos un as bajo de la manga, pero no es una promesa del Señor Jesús, sino si pasa esto, hago esto. Yo ya sé cómo responder ahí. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué necesidades tienen? Amado hermano, ¿qué le está produciendo ansiedad en el día de hoy? ¿Qué le está produciendo preocupación? Y usted puede decirme ahí en esta noche todo. O sea, podríamos hacer una lista. Me estoy acostumbrando a listas. Volví otra vez a estar con estudiantes y se acostumbra uno a que saquen la hoja. Pero yo no estoy en la parte de hacer evaluación, sino para hablar de estas cosas. Escriba qué le tiene ansioso. Escriba qué le preocupa. Escriba qué le tiene estresado. Escriba qué le produce temor. La ansiedad me habla de un corazón partido entre la confianza de Dios y el temor de unas consecuencias que como no sé qué me va a pasar, entonces más bien me apresuro rápido para evitarme esas consecuencias. ¿Se ha dado cuenta usted cuando usted está pasando por una prueba, qué es lo primero que usted hace? Señor, sácame esta prueba ya. No queremos pasar por ninguna prueba. O sea, queremos vivir una vida en un estado de confort. Cuando la Biblia dice que en medio de muchas pruebas hemos de heredar el reino de los cielos. Cuando la Biblia dice que las pruebas son para fortalecer nuestra fe y para luego producir paciencia. ¿Usted se imagina eso? ¿Cómo está reaccionando? Ya ve que era más fácil hablar de ansiedad viendo lo que dice la Biblia que usando terminología psicológica. Vamos al siguiente aspecto, que está en el versículo 33. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Después de ese contraste entre gentiles y creyentes, hay una prioridad que nos va a ayudar a ordenar nuestro corazón. Ojo, hay una prioridad que nos va a ayudar a ordenar nuestro corazón. Y es ese texto de Mateo 6:33. Vamos a leerlo o léalo allí mentalmente. ¿Qué le dice el Señor con ese texto? Exactamente. ¿Qué le dice el Señor? Ahora, no me vaya a decir, el Señor no me está diciendo nada acá. Sí, claro. ¿Sí le dice algo o no le dice nada? Ese texto está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Una prioridad. Quiero leerlo en otras versiones. A veces otras versiones ayudan, no enredan, ayudan. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. Pero vea la Nueva Traducción Viviente como lo dice. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Está la palabra de Dios para todos. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. Pero hay otra más. Traducción en lenguaje actual. Traducción en lenguaje actual dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Y hay sin número de versiones que nos llevan no a enredarnos en la comprensión de un texto, sino a entenderlo un poco más. ¿Cuál es la prioridad
en este versículo que ordena nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay que hacer? Un momento, por favor, un momento. ¿Pasó? ¿Puede mirar dónde está mi hijo que se me salió? Y aquí está la solución. No es simplemente dejen de preocuparse. No es solamente dejen de preocuparse. Es reordenar prioridades. Entonces, cuando el reino de Dios ocupa el primer lugar, las demás cosas encuentran su proporción correcta. Escúcheme bien. Cuando el reino de Dios ocupa el primer lugar, las demás cosas encuentran su proporción correcta. ¿Cuándo crece la ansiedad? Cuando las cosas temporales se convierten en absolutas. Pero cuando Dios es absoluto, lo demás se vuelve secundario. Con esto no se está encasillando a que es que, entonces para que Dios se vuelva absoluto en mi vida, todos los días para culto. ¿Será que a eso es que se refiere? ¿Todos los días para culto? Todos los días ayuno, todos los días velada, todos los días campamento, todos los días esto, todos los días lo, ¿sí? Habría que sacar, no sé, un hotel, yo no sé, para que todos se vinieran a vivir acá. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es eso? El reino de Dios. ¿Con qué cosas tiene que ver el reino de Dios? ¿Con qué? ¿Con qué cosas tiene que ver el reino de Dios? Orar, leer la palabra, reconocer el pecado, confesarlo, apartarme, compartirle a otro, quitar cosas de mi vida, como dice Efesios 4, 22 al 24. Renovar nuestra mente, revestirnos del nuevo hombre, empezar a evaluar por medio de la palabra de Dios cuáles son mis reacciones ante todo este tipo de cosas que me están produciendo ansiedad. Y en esas reacciones, téngalo por seguro, que ahí hay pecado. Entonces voy a reconocerlo, voy a confesar, voy a apartarme, voy a hacer compromisos serios, responsables, de no vivir como un incrédulo, sino vivir como un creyente verdadero. No que las cosas no me van a doler, claro que duelen. Claro que sí, va a venir afán, porque si no, entonces la palabra de Dios no diría no os afanéis o eche todo su afán. Claro que esas cosas van a venir, pero que no sea una constante. Que me acuesto y me levanto los días y sigo en la misma situación, sin hacer nada, sin buscar un consejo bíblico, sabio. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia habla de su palabra, su justicia habla de la rectitud de Él. Cuando el Señor se convierte en absoluto, las demás cosas se vuelven secundarias, no que no sean importantes, sino secundarias, porque empezamos a comprender, a entender de quién es que dependemos. Y un aspecto más, versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Jesús no está negando acá que habrán problemas. Está diciendo, basta a cada día su propio mal. Es decir, la gracia que el Señor tiene para nosotros, no gracia salvífica, ya es esa parte. La gracia diaria, valga decir, Dios nos da gracia, nos dio gracia para vivir el día de hoy. No nos va a adelantar la gracia de mañana, no. Mañana va a tener gracia. La gracia es diaria. Hoy no vamos a recibir la gracia de mañana y mañana usted no va a recibir la de pasado mañana, sino la del día de mañana. Dios no nos da provisión anticipada para pruebas hipotéticas que posiblemente pudieran pasar. Entonces vamos a darle gracia desde ya. No, gracia diaria.
Nos da gracia suficiente para el día presente, lo que está diciendo el texto. Pero ¿qué hace la ansiedad? Intenta vivir el mañana sin la gracia que solo vendrá mañana. Y es una decisión personal, claro, porque usted está ahí sentado escuchando la palabra, pero muy seguramente está pensando en toda la lista de cosas que le tienen ansioso. Es la decisión que usted debe tomar, cómo va a responder ante eso. ¿Voy a seguir respondiendo de la misma manera? Y eso es lo que usted debe preguntarse. ¿Voy a seguir respondiendo de la misma manera? Gritando, culpando, tirando las cosas, golpeando, siendo fuerte verbalmente, no sé, castigando, no sé, maltratando verbalmente o psicológicamente, no sé, voy a seguir respondiendo de la misma manera, huyendo, quedándome callado, entonces mejor no voy a culto, me cambio de iglesia. ¿Va a seguir respondiendo de la misma manera? No intente vivir más el mañana sin la gracia que solo vendrá mañana. Por eso es que el texto nos está diciendo, basta a cada día su propio mal. El día de mañana traerá su propio afán. Ya lo leímos ahí antes. ¿Qué ganamos con afanarnos hoy por el día de mañana? ¿Lo vamos a solucionar? No vamos a ganar. Y vamos al último aspecto, una raíz profunda que nos lleva a recordar algo. De Génesis 3, usted recuerda la escena de Génesis 3, ¿sí la recuerda? Lo que hay allí en Génesis capítulo 3, cuando el hombre desobedece. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo, un diálogo allí, ¿cierto?, entre Satanás y la mujer. La mujer duda de lo que el Señor ya había dicho. Satanás logra su cometido, miente, le hace creer a la mujer, Dios no es tan bueno como está diciendo, porque si no, no le hubiera prohibido comer de este árbol. Satanás está de frente tratando a Dios como mentiroso, además, no moriré, sino que seréis como Dios. Y luego de que la mujer come, y no solamente come ella, y el proceso que se dio, ¿no? El proceso que se dio. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Dice que cosieron ropas de higuera y se hicieron delantales. Todo eso tiene un contexto que no nos vamos a quedar ahí, sino quiero llegar a este punto. Dice versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, aquí está, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, vea lo que él respondió. 1, oí tu voz en el huerto. Y 2, ¿qué tuve? ¿Qué tuve? Miedo. ¿Por qué tuve miedo? Porque estaba desnudo y me escondí. La ansiedad me habla de un corazón partido cuando se trata o de confiar en Dios o el miedo por las consecuencias. Y el temor aquí nació cuando la comunión se rompió. La ansiedad espiritual muchas veces está ligada a esto. Porque ¿qué era más fácil? Claro que usted dice, yo hubiera sido Adán y Eva. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido Adán y Eva? ¿De una hubiera confesado? ¿Se hubiera escondido? ¿Le hubiera dado miedo? ¿Se hubiera hecho ropas de higuera para hacerse delantal? ¿Qué hubiera hecho? Muy seguramente hubiéramos hecho lo mismo. Y es que la ansiedad espiritual está ligada a culpa no confesada. Está ligada a una distancia de mi relación con Dios.
a una vida devocional mecánica, pero sin una comunión real. Vida devocional. Leo la palabra en casa, pero no hay comunión real, simplemente lo leo por leerlo. O el hecho de congregarme. Me congrego, pero no por comunión real con el Señor, sino por congregarme. Para que el pastor luego no me llame y me pregunte, ¿y por qué no vino? Lo esperamos, lo extrañamos. La ansiedad está ligada al miedo. Miedo por consecuencias. Miedo por consecuencias que no sé cómo han de venir esas consecuencias y que yo no las puedo controlar porque siempre he estado enseñado a controlar. ¿Recuerdan el texto? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y hacemos todo pensando que nosotros podemos controlar, hacer, solucionar. Pero cuando vemos que no podemos controlar, hacer ni solucionar, se aumenta la ansiedad, la preocupación, la depresión, el estrés, la angustia. Nos convertimos en activistas religiosos, pero la actividad religiosa nunca va a sustituir la intimidad con Dios. Usted puede venir a culto, leer la Biblia, hacer todos los discipulados que tenga acá en la iglesia local, pero culpas no confesadas, un distanciamiento en su relación con Dios, todo mecánico, hasta canciones mecánicas, venir mecánicamente, así como llega a salir igualitico, sin compromisos, sin propósitos específicos en la vida cristiana, cambios, pasos verdaderos de cambio, nada. Vida religiosa, no más, pero que eso nunca va a sustituir la intimidad con Dios. Unas aplicaciones importantes. Uno, examine su comunión con Dios. Claro, porque la ansiedad que está haciendo, romper su comunión con Dios. Otro, no solo es su asistencia al culto, sino su relación con Dios. Algo más, por causa de la ansiedad, la preocupación, la depresión, sus reacciones han sido dañinas totalmente, incluidas con pecado, entonces confiese su pecado y especialmente sus pecados ocultos, que esos son los que son raíces también de tipo de ansiedad. Otro, la culpa no tratada produce inquietud interna. Otro más, practique, la entrega consciente. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No siga reteniendo cargas que Dios le mandó a soltar. Sigue llevando cargas que Dios le mandó a soltar. Y piensen qué cargas el Señor le mandó a soltar, pero usted las sigue cargando ahí. Las sigue llevando ahí. Además, Cristo perdonó y Cristo dice que las llevó. Usted las sigue cargando. Afirme doctrinas fundamentales cada día, tales como la soberanía de Dios. Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es Padre. No dijo, Dios las alimenta, sino vuestro Padre, vuestro, o sea, personal, es mi Padre celestial. Su ansiedad y la ansiedad del creyente está encauzada en un corazón partido entre lo que es confiar en Dios y el temor a las consecuencias. Y prefiero adelantarme a las consecuencias, pero no me tomo la molestia de confiar en Dios, de identificar mis reacciones pecaminosas ante diferentes situaciones, sino me defiendo diciendo, así soy. Y el que me quiera, que me acepte así. Está bien, dígalo. Pero usted va a seguir en la misma lucha. Porque es que son hermanitas, la ansiedad, la depresión, la angustia, el estrés. Están ahí. Uno mira las tres y tienen características muy parecidas. Muy parecidas. ¿Qué podemos decir en conclusión? Que la paz cristiana no es ausencia de tormenta, es confianza en medio de la tormenta. Que la ansiedad disminuye cuando la visión de Dios aumenta.
Que no necesitamos ser más controladores, necesitamos más confianza. Que no necesitamos sufrir por dominar el mañana, necesitamos confiar en nuestro Padre Celestial hoy. Que el Señor nos dé corazones que no estén divididos, mirando primero su reino, descansando en su providencia y viviendo cada día bajo la suficiencia de su gracia. ¿Quién toma esa decisión? ¿Quién toma esa decisión de vivir así? Mirar su reino, descansar en su providencia, viviendo cada día bajo la suficiencia de su gracia. Eso lo decide uno. Y entonces uno decide qué clase de vida cristiana, qué clase de relación, qué clase de reacción voy a tener ante la palabra de Dios. Colóquese de pie, por favor. Colóquese de pie. Y oramos, Señor, en esta mañana, dándote infinitas gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que trae descanso, tu palabra es la que trae paz. Estamos en medio de una generación que está marcada por la falta de descanso y la falta de paz. Mucha preocupación, mucha depresión, mucho temor, mucho estrés, y no necesitamos hacer más actividades sino descansar en ti. No necesitamos hacer más actividades sino necesitamos descansar en tu soberanía, en tu sabiduría, en tu bondad, identificar nuestras reacciones, no actuar más como incrédulos, no estar enfocados en lo mismo de siempre, sino convertirte a ti, Señor, como el Dios que es absoluto para que lo demás terrenal se vuelva secundario, que sepamos enfrentar bíblicamente cada situación que debemos enfrentar cada día. Señor, oramos por cada uno de nosotros. Danos sabiduría, dependencia de tu palabra, Señor. Y que el día de mañana veamos que tú tienes gracia suficiente y abundante para enfrentar el día de mañana. Y que pasado mañana nos vas a dar gracia para enfrentar el día que es. Y así sucesivamente. Pero nos llama, Señor, a que coloquemos prioridades, buscar tu reino y el resto de cosas las vas tú a añadir. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga, por favor, siéntense allí, siéntense. Gracias, Pastor Richard. Damos gracias al Señor por su palabra, hermanos, y una de las razones por las cuales ha venido toda esta situación es porque en realidad nos falta confiar en el Señor. Eso es toda la conclusión. Yo creo que es dependencia de Dios, tener una comunión con el Señor, una relación íntima con Dios todos los días, perseverar en esa búsqueda del Señor. Dijo el pastor David Wilkerson que la madre de todos los pecados es la incredulidad. Y muchas veces la incredulidad lleva a la persona a todo esto. Y aún siendo creyentes, hemos dudado muchas veces en esos momentos como el pastor lo decía.